esto de acá, lo que habíamos tenido en portada. Importantísimo. La señora, mejor les leo para no cometer ninguna equivocación. ¿Ok? Y ahí vamos reaccionando a todo esto. Diana Salazar no sabe derecho penal. Ha mencionado Angélica Porras, jurista y ex vocal del Consejo de la Judicatura. Ella ha dicho que la mezcla entre la ignorancia y la mala fe es difícil de afrontar. Lo que está diciendo la señora Salazar es una mezcla entre ignorancia y mala fe, y cuando te encuentras, barájate mejor porque se contagia o es realmente complicado pelear con esta situación. A ver, vamos con ello. Angélica Porras recordó que Julio César Trujillo, en procesos de defensa de derechos laborales, indígenas y sociales, y en ese caminar lo invitó a ser parte de la entidad. A ver, recapitulemos. La jurista recordó que conoció, ahí está, esa es la partecita, a Julio César cuando la invitó a este tipo de eso. Llegué a la judicatura a insistencias de Trujillo. Detalló que al poco tiempo en el cargo empezó a recibir presiones fuertes por parte del Consejo de Participación Ciudadana, a fin de sacar a jueces al margen del mecanismo que establece la ley sin medir consecuencias a futuro. Para recapitular un poco, ¿no? Estas son las consecuencias de lo que hizo el Trujillato. Y vean aquí, la señora en cuestión, que llegó a formar parte de la judicatura por invitación, por lo que sea, del señor Trujillo, miren cómo ellos mismos se dan cuenta de las situaciones, se dan cuenta que no se estaban haciendo bien las cosas y terminaban saliéndose, ¿no? Recibir presiones al poco tiempo por parte de Trujillo, eso hizo que la señora dijo, aquí no. Hubo ruptura de la relación cuando junto a Juan Pablo Albán nos negaron a realizar la evaluación que se pidió. Explicó que si bien se tenía que hacer una evaluación, la misma debía estar sujeta al 30% de magistrados, que llevaba a un cambio de tan solo 3 jueces. Sin embargo, desde esa judicatura se repartieron las cortes por regiones a fin de llegar al cometido. Unos se encargaban de la sierra y otros de la costa. Vean hasta dónde y hasta el punto de cometer irregularidades en la justicia. ¿Por qué? Simplemente para direccionar el tema y acabar y destrozar al político que te cae mal. Punto. Y protegerse, obviamente, no, porque es de 2 vías. Nos opusimos y terminó cayéndose la judicatura transitoria. Finalmente hubo un rompimiento de la judicatura transitoria porque había presiones de Trujillo. Se nos suspendió la facultad de evaluar, manejada por Trujillo, y se procedió a ingresar a un nuevo consejo de la judicatura. Este sí hizo la evaluación y sacó de sus cargos a todos los jueces que habían sido seleccionados. Es decir, la señora dijo, yo no voy a estar acá, me la saco. Puntualizó que inicialmente hubo una buena intención por parte de Trujillo, pero posteriormente esa gestión derivó en un absoluto caos y violaciones a la Constitución y a la ley. Lo que derivó en yo me imagino que de pronto el señor Trujillo empezó o dijo, bueno, vamos a hacer bien las cosas, pero lamentablemente se ciegan por el odio a un político y tienen que haberle dicho, sí, pero hay que hacer todo lo posible para joderlo a este man. ¿A cuál? Al que ya sabe. ¿A cuál? Al verdoso. ¡Uy! Ya. Suficiente, no me digas más, entrémosle a la pendejada. Ya. Por último, ya también estoy, pero yo ya, ¿de qué rato yo? Entonces, hagámosle nomás. Esto derivó en la selección de autoridades como Diana Salazar, que sin tener conocimiento de derecho penal fue designada como fiscal general. En el concurso ella dice que la prisión preventiva debe ser primordial para la impunidad de delitos. Y lo mismo ocurrió cuando fue a la asamblea a hablar de flagrancia. Dijo cosas como que la flagrancia, en el caso de Freddy Carrión, era posible porque se podía hacer seguimiento por Google. Es impresentable. Claro, la flagrancia es in situ, algo que no pasó con Carrión. Y la prisión preventiva, según lo que entendemos, yo no soy abogado, pero no debe ser primordial, sino más bien debe ser luego de que se pueda certificar que es absolutamente necesario y descartando grillete, prisión en la casa,
presentación ante un juez. Es decir, la prisión preventiva, cuando son casos de ese nivel, no tienen que ser necesariamente ejecutadas, a menos que sea flagrante el asunto, a menos que sea una cosa totalmente, pero, es decir, en casos de asesinato, en casos de ultraje, donde se encuentra, donde está el testimonio. Entonces, por favor, ahí no va a ir usted o el juez a decir, no, dígale que venga nomás a presentarse, el grillete. No, pues estamos hablando de otro tipo de delitos que tienen que aplicar según la naturaleza del mismo. Pero bueno, escuchemos mejor las palabras de Angélica Porras. Creo que lo tengo acá, mi querida producción. Perfecto. A ver qué nos cuente, qué nos dice. Adelante. Cuando la experiencia que yo tuve en el Consejo de la Judicatura y la razón del distanciamiento fue que empezaron a repartirse. O sea, decían, bueno, tú no te metas en la cuestión de la justicia de la costa. Tú encárgate de la justicia de la sierra. O sea, repartirse los jueces, repartirse el tema de la administración de justicia, incluido el de la fiscalía. Yo, personalmente, y junto con Juan Pablo también, nos opusimos rotundamente a eso y por eso terminó cayendo ese consejo de la Judicatura. Ahora, mirado a lo lejos, por supuesto que hubo cuestiones que nunca debieron haber ocurrido. A mí me parece que inicialmente hubo una buena intención en el caso del doctor Trujillo, pero posteriormente esto derivó en un absoluto caos y más que todo en una absoluta violación de la Constitución y la ley. Y eso tenemos como consecuencia en este momento que todas las cosas, exactamente cómo es posible que una señora como Diana Salazar ocupe ese puesto. Si usted le escucha a ella en el concurso, ella dice que la prisión preventiva debe ser prima facie, es decir, la primera razón como para evitar la impunidad de los delitos. O sea, eso es una locura. Y lo mismo ocurrió cuando ella fue a la Asamblea Nacional a hablar de la flagrancia. O sea, dijo cosas como que la flagrancia, en el caso de Freddy Carrión, era posible porque se podía hacer seguimiento por Google. O sea, es impresentable. Eso es impresentable. Y obviamente este tipo de cosas nos permiten llegar a la conclusión de que no hubo procesos como debieron ser. No se hicieron procesos de selección debidos. Y los dos mecanismos para garantizar la independencia judicial son, primero, la selección, que se debe evitar que esa selección se le deba a alguien el puesto. Esa es una primera cuestión. Y una segunda cuestión que se debe tener en cuenta para la independencia judicial son los procesos de control o disciplina que se llaman. Es decir, cómo yo controlo a estos jueces. Y ambos no los tenemos en este momento en el país. Entonces sí, es cierto lo que usted dice, Alexis, y acepto yo lo que me toca a mí de esa responsabilidad por haber participado en el Consejo de la Judicatura de Transición. Yo lo acepto, pero me parece que las consecuencias de haber pasado por ese periodo han sido demasiado graves para el país. Yo sí creo que no tenemos institucionalidad, no tenemos una justicia independiente y tenemos una fiscalía que persigue y además sin conocimiento. Eso es lo más grave porque... Vea usted, mis queridos amigos, creo que es algo que siempre lo hemos conversado, lo hemos presentado, lo hemos analizado y bueno, no solamente es cuestión de que uno crea aquello, sino es que muchas personas conocedoras, incluso que participaron, incluso que estuvieron, que aceptan de alguna u otra manera la responsabilidad, son conscientes de todas estas situaciones.